¿Sabías que en algún momento de la historia de Estados Unidos existieron fabricantes de barcos tan extraños, tan adelantados a su tiempo, que parecían sacados de una película de ciencia ficción, y que hoy nadie los recuerda? Hubo una época en la que los astilleros estadounidenses no solo producían barcos, creaban obras maestras mecánicas, laboratorios flotantes y criaturas náuticas que desafiaban toda lógica. Desde cascos desmontables hasta barcos con alas, los mares fueron el laboratorio de visionarios que soñaban con cambiar el rumbo de la navegación. Pero, misteriosamente, muchos de esos fabricantes desaparecieron. Sin avisos. Sin escándalos. Sin dejar siquiera una señal clara de que les ocurrió. ¿Dónde están ahora los barcos de triple casco diseñados para cruzar el Ártico? ¿Qué fue del astillero que construyó embarcaciones eléctricas en los años 40, cuando el mundo ni soñaba con ellas? ¿Y qué pasó con el inventor que creó un barco que podía cambiar de forma en pleno viaje? Estas no son historias de ciencia ficción. Son reales. O lo fueron. Porque lo más perturbador no es que estas empresas fallaran, es que parecían destinadas a triunfar. Algunas obtuvieron premios, contratos militares, patentes revolucionarias, e incluso menciones en revistas especializadas. Pero luego, silencio total. Como si el mar se los hubiera tragado. En este video vamos a sumergirnos en un capítulo casi borrado de la historia naval de E.U. Te llevaré a descubrir los fabricantes de barcos más raros, creativos, audaces, y tristemente olvidados, que alguna vez navegaron los sueños de ingenieros, militares y aventureros norteamericanos. Compañías que prometían cambiar el futuro de la navegación, y sin embargo, desaparecieron en el más absoluto misterio. Y la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Qué causó su caída? ¿Errores internos? ¿Conspiraciones? ¿Tecnologías demasiado peligrosas? ¿O simplemente el olvido brutal del mercado? Abróchate el salvavidas, porque lo que estás a punto de ver es una tormenta de historias olvidadas, genios incomprendidos y proyectos que naufragaron antes de tocar el éxito. Y ahora dime, si una empresa crea un barco revolucionario pero desaparece sin dejar rastro, ¿alguna vez existió realmente? Estados Unidos vivió una auténtica explosión creativa en la industria naval durante el siglo XX. Fue una época donde los límites entre la ingeniería, la aventura y el delirio prácticamente desaparecieron. Esta era dorada náutica no fue liderada únicamente por grandes corporaciones, sino también por soñadores anónimos, ingenieros solitarios y pequeñas compañías que se atrevieron a desafiar lo establecido. Todo comenzó a mediados de los años 40, justo después de la Segunda Guerra Mundial. El país había salido victorioso, y su infraestructura industrial estaba en su punto más alto. Astilleros que antes fabricaban destructores, submarinos y transportes de tropas, ahora tenían que reinventarse para sobrevivir en tiempos de paz. ¿La solución? Redirigir ese conocimiento técnico hacia la navegación civil y recreativa. Con millones de veteranos buscando nuevos propósitos, el mar se convirtió en un símbolo de libertad. Las embarcaciones pequeñas, que antes eran artículos de lujo, comenzaron a volverse accesibles. El auge económico, junto con la disponibilidad de materiales como aluminio y fibra de vidrio, antes destinados al esfuerzo bélico, crearon el caldo de cultivo perfecto para un boom náutico sin precedentes. Y ahí, en ese contexto efervescente, nacieron cientos de fabricantes. Algunos comenzaron en garajes. Otros aprovecharon subsidios estatales para exmilitares emprendedores. Lo que compartían todos era una idea clara: el futuro se construiría sobre las olas. Pero estos no eran constructores tradicionales. Eran alquimistas del agua. Había quienes querían crear barcos voladores, otros que experimentaban con propulsión por hélices aéreas. Algunos imaginaron embarcaciones que podían sumergirse parcialmente, otras que se plegaban como acordeones para guardarlas en el garaje. Todo parecía posible. Uno de los aspectos más fascinantes de esta era fue la enorme tolerancia al riesgo. Los consumidores estaban dispuestos a probar barcos de conceptos nunca antes vistos. ¿Un bote sin timón? ¿Un catamarán inflable? ¿Una canoa con motor trasero y alas estabilizadoras? Se vendían. Y no solo eso, se publicitaban con orgullo en revistas náuticas, ferias costeras e incluso catálogos militares. La innovación era desenfrenada. A mediados de los años 50, más de 1.500 pequeños fabricantes de embarcaciones operaban en Estados Unidos. Muchos no duraban más de 5 años, pero eso no importaba. Lo que importaba era intentar algo nuevo. Era el Silicon Valley del agua, décadas antes de que la tecnología se convirtiera en sinónimo de innovación disruptiva. Las universidades técnicas también aportaron su grano de arena. Programas de ingeniería naval promovían prototipos estudiantiles que luego eran comprados por empresas reales. Se hicieron competiciones, premios al barco del futuro,
y programas estatales para impulsar el transporte marítimo alternativo. En ese entorno nacieron empresas como Hydrojet Marine, que diseñó un barco que literalmente deslizaba sobre el agua impulsado por chorros de agua a presión, o Aerocraft Inc., famosa por sus embarcaciones ultralivianas con estructura de panal de abeja. También hubo proyectos secretos promovidos por la Marina que, al quedar desclasificados, se convirtieron en bases de emprendimientos privados. Incluso revistas como Popular Mechanics y Scientific American alimentaban esta fiebre náutica. Cada mes mostraban nuevos inventos flotantes, desde embarcaciones solares hasta barcos anfibios. La creatividad no tenía límites, y el público estaba hambriento por más. Pero este panorama hiperactivo también tenía su lado oscuro, la inestabilidad. Muchas de estas empresas carecían de experiencia comercial, logística o financiera. Sus fundadores eran técnicos, no empresarios. Y aunque sus barcos fueran revolucionarios, muchas veces no podían mantener la producción, cumplir con garantías, o competir en precios con los gigantes como Chris-Craft o Boston Whaler. Además, las regulaciones comenzaron a endurecerse. Normativas más estrictas sobre seguridad, emisiones y materiales comenzaron a filtrar quién podía permanecer en el mercado. Y la fiebre que había impulsado la creatividad empezó a enfriarse. Lo que antes era considerado futurista, pronto fue visto como poco confiable. Los consumidores empezaron a preferir marcas consolidadas. La modernidad trajo consigo una demanda de profesionalización que muchas de estas pequeñas compañías no podían ofrecer. Y así, mientras algunos fabricantes lograban escalar, convirtiéndose en leyendas vivas de la industria, muchos otros fueron cayendo en el olvido. Sus barcos, hoy en día, solo existen en garajes polvorientos, anuncios antiguos o fotografías de archivo. Y sus nombres, casi nadie los recuerda. Pero ese momento irrepetible en la historia dejó un legado invisible, la prueba de que el mar fue, alguna vez, el escenario de una revolución silenciosa. En los archivos más polvorientos de la historia náutica estadounidense, hay nombres que hoy suenan casi como leyendas urbanas. Fabricantes que, en su momento, parecían destinados a cambiar para siempre el diseño de embarcaciones, pero que por alguna razón, o muchas, quedaron sepultados en el olvido. Esta es la historia de esos pioneros excéntricos, olvidados, pero inolvidables para quienes conocieron sus creaciones. Comencemos con Sea Phantom Industries, una compañía de California fundada por el ingeniero aeronáutico Harold Bixby en 1951. Bixby creía que los barcos eran lentos porque copiaban el diseño de los cascos tradicionales. Su propuesta, embarcaciones con aerodinámica de avión. Sus modelos eran angulosos, bajos, y se deslizaban sobre el agua a velocidades que, para la época, eran simplemente absurdas. Su Sea Phantom Mark II alcanzó los 85 km por hora en 1953. Un récord para su tamaño. Pero la empresa quebró antes de 1960. ¿Por qué? Su diseño requería materiales muy costosos, y su mantenimiento era un dolor de cabeza. Nadie sabía cómo repararlos. Luego tenemos a Neptune Modular Boats, una empresa con sede en Wisconsin que apareció en escena en los años 60. Su propuesta era radical. Barcos modulares que podías ensamblar tú mismo, como si fueran piezas de Lego. Su eslogan, un barco. 100 formas de navegar. Eran ideales para familias, pescadores y aventureros. Pero el problema fue la ejecución. Las uniones eran inestables, y en más de un caso, se rompieron en plena navegación. Un par de accidentes bastaron para sepultar su reputación, y el proyecto. Y no podemos olvidar a Aqua Gyro Corp., una empresa de Massachusetts que presentó en 1971 un barco con tecnología giroscópica para mantener el equilibrio en tormentas. El barco, llamado Balance Craft, podía navegar sin inclinarse, incluso con olas de más de 2 metros. Los primeros reportes fueron espectaculares. Sin embargo, una avería masiva en su sistema giroscópico causó que uno de sus barcos volcara frente a las costas de Maine. No hubo víctimas, pero sí demandas. Y Aqua Gyro cerró en 1973. Otra joya perdida fue Hydrosan Marine, fundada en Florida en 1966. Su barco estrella, el Solar Skimmer, era un catamarán movido exclusivamente por energía solar. En los años 60, la idea era tan avanzada que ganó un premio de innovación ambiental en 1968. Pero la tecnología de baterías de aquella época simplemente no estaba a la altura. El barco funcionaba, sí, pero solo bajo condiciones perfectas. En días nublados, quedaba varado. Demasiado pronto para su tiempo. ¿Y qué decir de Storm Rider Vessels, una marca con sede en Seattle que diseñaba barcos para enfrentar tormentas abiertas del Pacífico? Su modelo estrella, el SR Titan, tenía una forma de casco que recordaba a un rompehielos,
con refuerzos internos y un sistema de drenaje automático que parecía salido de un submarino militar. Los marineros que lo probaron lo amaron. Pero su precio era tan alto como su ambición. Vendieron menos de 50 unidades antes de declararse en quiebra. Otra empresa igual de enigmática fue Blue Core Hydrotech, activa entre 1978 y 1984. Su propuesta: barcos propulsados por microturbinas de gas. Sí, turbinas, como en los aviones. Eran silenciosas, limpias y tenían una aceleración sorprendente. Pero el mantenimiento era infernal, y el consumo de combustible era simplemente inasumible para el usuario promedio. Su prototipo Jet Skiff 9 aún aparece en fotos borrosas, navegando con una estela de vapor digna de una película futurista. También hubo quienes apostaron por lo ecológico antes de tiempo. Greenhood Systems, por ejemplo, ofrecía barcos con recubrimiento vegetal que se regeneraba con el sol y la humedad. En teoría, era genial. En la práctica, el recubrimiento se hinchaba, se rompía o se llenaba de hongos. Una idea que sonaba poética, pero que terminó siendo un desastre técnico. Y luego están los casos que parecen sacados de una novela de espías. Como Stealth Marine, una empresa casi secreta que decía trabajar con tecnología invisible para botes de reconocimiento. Su embarcación Ghostwave fue exhibida una sola vez en una feria de defensa en Virginia en 1981. Nadie la volvió a ver. Algunos dicen que el proyecto fue absorbido por el gobierno. Otros creen que fue un simple fraude. Pero su existencia figura en un puñado de documentos clasificados parcialmente desclasificados. Otro misterio más para el archivo. Todos estos fabricantes compartían algo en común: eran valientes. Se atrevieron a romper las reglas. Pero en el mundo real, eso no siempre garantiza la supervivencia. Muchos fallaron por falta de financiamiento. Otros por problemas técnicos. Algunos, simplemente porque el mercado no estaba preparado para ellos. Lo más fascinante es que muchas de sus ideas, consideradas locuras en su momento, hoy son estándar en la industria: sistemas de estabilización giroscópica, energía solar auxiliar, cascos aerodinámicos, diseño modular. Todo eso comenzó con estas mentes brillantes, pero olvidadas. Y por cada uno de ellos que logramos documentar, hay decenas más que se perdieron en la historia. Astilleros sin registros, inventores sin patentes, prototipos destruidos por el tiempo. Si visitas ciertos muelles antiguos o almacenes náuticos, aún puedes encontrar restos de esas máquinas extrañas: hélices de formas imposibles, controles como de nave espacial, materiales oxidados que parecen de otro mundo. Son vestigios de una época en la que todo era posible. Donde el mar era un laboratorio y cada barco, una apuesta al futuro. No todas las empresas raras que desaparecieron lo hicieron por fallos técnicos, ideas locas o productos mal diseñados. Algunas eran brillantes. Tan brillantes que durante un breve instante parecieron destinadas a liderar el futuro de la navegación. Y sin embargo, desaparecieron. Sin escándalos. Sin crisis públicas. Sin siquiera una buena historia de cierre. Como si alguien hubiera apagado la luz y cerrado la puerta con llave desde adentro. Una de las más enigmáticas fue Mariner X Technologies, una empresa que operó desde Michigan entre 1985 y 1997. Su especialidad: embarcaciones ultraligeras con sistemas de autodiagnóstico digital. Antes de que existiera el término Smart Boat, ellos ya lo aplicaban. Los barcos Mariner X incluían sensores internos, pantallas LED y un software que informaba al capitán sobre el estado del motor, el nivel de combustible, la presión en el casco y más. Eran tan avanzados que la Marina de E.U. los evaluó para patrullaje costero. Y aún así, desaparecieron. Su sede cerró en 1998, sus patentes quedaron congeladas, y sus fundadores simplemente se esfumaron del panorama público. ¿Qué ocurrió? Nadie lo sabe con certeza. Otro caso fue el de Ocean Core Marine, que fabricaba yates ecológicos con materiales biodegradables y energía híbrida. En 2009, presentaron su embarcación insignia, el Oak Elysium, en la Feria Internacional de Mónaco. Recibió elogios de revistas como Yachting World y Boating International. Tenía celdas solares, turbinas de viento y un sistema de tratamiento de aguas grises. Era el Tesla de los océanos. Y sin embargo, en 2012, la empresa cerró. Se rumoró que uno de sus inversores principales retiró los fondos. Otros hablan de un conflicto con regulaciones internacionales. Pero lo cierto es que se esfumó en su punto más alto. Una historia aún más frustrante es la de Nova Hull, una firma tejana especializada en cascos autorreparables. Sí, ¿cómo suena? Usaban un material compuesto que, al recibir un impacto, se fusionaba nuevamente con calor o presión. En pruebas reales,
se demostró que el casco podía resistir colisiones moderadas y recuperar su forma. El proyecto fue financiado por 2 universidades y recibió apoyo del Departamento de Energía. El barco Nova 1 fue un prototipo impresionante, pero solo se construyó uno. La empresa quebró por un error legal. El material usado era similar al de una patente industrial que, accidentalmente, habían infringido. El juicio fue breve. El cierre, definitivo. Y no podemos dejar de mencionar a Hydrozen, una compañía que, durante los años 90, experimentó con barcos impulsados por celdas de hidrógeno. Su tecnología era tan eficiente que podía navegar durante horas sin ruido, sin humo, sin vibraciones. Su modelo Hercios Kietzea fue utilizado por equipos de investigación marina, buzos ecológicos y agencias ambientales. Todo indicaba que sería el futuro, hasta que el hidrógeno fue calificado como riesgo elevado para ciertas embarcaciones comerciales y se prohibió su transporte en muchos puertos. Con esa decisión, Hydrozen perdió a casi todos sus clientes en menos de 6 meses. Luego está el caso fantasmal de Echo Marine Dynamics, una empresa que desarrolló embarcaciones con sistemas acústicos de navegación. En vez de radar, usaban ultrasonido y mapeo sonoro para detectar obstáculos y profundidades. Su tecnología era prometedora para misiones nocturnas o en aguas turbias. Pero en 2011, todo se detuvo. Sus fundadores declararon que habían sido bloqueados por intereses comerciales que dominaban el radar tradicional. Algunos aseguran que sus fondos fueron cortados misteriosamente. Otros creen que fue una teoría conspirativa para encubrir un simple fracaso comercial. Sea como sea, desaparecieron del mapa. Todos estos fabricantes tenían algo en común, no eran amateurs. Eran profesionales con visión, financiamiento, prototipos funcionales y, en muchos casos, reconocimiento internacional. Su desaparición no se explica por torpeza ni por falta de mercado. Fue abrupta, silenciosa y desconcertante. ¿Por qué desaparecen este tipo de compañías? Hay varias teorías. La primera es la del mercado hostil. Muchas veces, las grandes empresas ejercen presión para que nuevas tecnologías no prosperen. Esto puede incluir demandas por patentes, campañas de desprestigio, bloqueos de distribución o control de proveedores clave. La segunda teoría es la de los errores administrativos invisibles. Compañías brillantes pueden fallar por simples fallos de gestión, un contrato mal redactado, una deuda mal calculada, una licencia vencida. Y como son pequeñas, una sola falla puede hundir todo. La tercera es la innovación prematura. Muchas ideas llegan antes de que el público esté listo. Los barcos ecológicos, los sistemas autónomos o la propulsión alternativa, aunque fascinantes, a veces simplemente no tienen demanda suficiente en su momento. Y la cuarta teoría, la más inquietante, es la del silenciamiento intencional. Algunos fabricantes aseguran haber sido presionados por entidades poderosas, incluidos gobiernos o corporaciones multinacionales, para detener sus proyectos. ¿Por qué? Porque su tecnología afectaba intereses establecidos. ¿Verdad o paranoia? Nadie lo sabe con certeza. Lo cierto es que estos fabricantes fueron reales. Sus barcos existieron. Fueron probados, evaluados, aplaudidos y luego olvidados. Hoy, algunos de sus modelos sobreviven en museos náuticos, colecciones privadas o incluso abandonados en hangares oxidados. Si tienes suerte, podrías ver uno. Y si no, tendrás que conformarte con las fotos borrosas, las revistas amarillentas y las historias de quienes todavía recuerdan lo que pudo haber sido. A esta lista misteriosa también debemos sumar a Aquapulse Industries, fundada en 1989 en Carolina del Norte. Su innovación era tan inusual como prometedora, embarcaciones con propulsión por ondas de choque. Inspirados en la mecánica de fluidos avanzada, sus barcos no usaban hélices ni chorros convencionales. Generaban microexplosiones controladas bajo el casco, que impulsaban la embarcación en silencio y con increíble eficiencia. ¿El resultado? Velocidad sorprendente y nula estela visible, lo que atrajo la atención del sector militar. Pero justo cuando Aquapulse empezaba a firmar contratos importantes, su laboratorio principal sufrió un incendio devastador. No hubo víctimas, pero se perdieron todos los planos, prototipos y simuladores. Nunca se recuperaron. También vale la pena mencionar a Biomarine Ventures, una compañía fundada por un grupo de biólogos marinos en California que desarrollaba barcos completamente integrados con ecosistemas vivos. El concepto era radical: cascos con corales cultivables, techos con algas comestibles, e interiores que purificaban el aire como si fueran bosques flotantes. Sus barcos eran literalmente hábitats marinos móviles. Su Eco Reef 1 navegó por la costa del Pacífico Sur por más de un año sin emitir contaminación alguna.
Pero la presión mediática por las complicaciones regulatorias y los constantes conflictos con autoridades ambientales, que no sabían cómo clasificar la embarcación, terminaron cerrando la compañía en 2016. Y si hablamos de silencios sospechosos, Silent Craft Corp merece un lugar especial. Esta empresa neoyorquina diseñó embarcaciones ultrasigilosas para tareas científicas y de observación. Funcionaban con motores encapsulados en cámaras acústicas, lo que las hacía invisibles al radar y casi imposibles de escuchar. Su producto estrella fue comprado por una agencia federal, y luego nunca más se supo de ellos. ¿Desaparecieron por éxito secreto? ¿Fueron absorbidos por programas confidenciales? Nadie lo sabe. Pero su cierre fue tan abrupto como definitivo. Estos fabricantes, con todo su genio y ambición, compartieron el mismo destino, la desaparición sin gloria. Sin explicación pública. Sin cierre oficial. Es como si hubieran tocado el cielo, y luego se hubieran desvanecido. Y quizá lo más perturbador no sea que fracasaron, sino que fueron olvidados. Porque mientras los manuales escolares siguen celebrando a los gigantes industriales, estas pequeñas compañías quedan relegadas a notas al pie de página, si es que llegan a eso. Pero cada barco que diseñaron fue un intento de futuro. Un acto de fe. Una chispa de genio flotando sobre el agua. Y aunque ya no estén, el eco de sus ideas aún navega silenciosamente en la industria que ayudaron a moldear. Cuando una empresa con tecnología prometedora desaparece sin dejar rastro, siempre queda una pregunta en el aire: ¿fue simplemente un fallo comercial o hay algo más? En el mundo náutico, donde los océanos esconden tantos secretos como el cielo, no faltan las teorías. Y algunas, francamente, son difíciles de ignorar. La primera teoría que aparece con frecuencia es la del sabotaje comercial. En un mercado dominado por gigantes con poder económico descomunal, no es descabellado pensar que algunos competidores harían cualquier cosa para neutralizar amenazas. Exempleados de ciertas marcas hoy extintas aseguran que fueron presionados por grandes corporaciones, fabricantes que acaparaban distribuidores, que compraban patentes para enterrarlas, o que amenazaban a proveedores con romper contratos y trabajaban con los nuevos innovadores. Por ejemplo, uno de los ingenieros de Nova Hudge declaró en una entrevista off the record que, semanas antes del juicio por la supuesta infracción de patente, recibieron una oferta muy generosa para abandonar el proyecto. Cuando se negaron, comenzaron a sufrir inspecciones laborales, auditorías fiscales y hasta un sabotaje en su línea de pruebas. ¿Coincidencias? Tal vez. Pero demasiadas para no levantar sospechas. La segunda teoría es la del bloqueo institucional. En especial cuando las empresas tocan intereses militares, energéticos o medioambientales. Empresas como Hydrozen o Echo Marine Dynamics, que trabajaban con tecnologías limpias o sistemas alternativos de navegación, enfrentaron obstáculos regulatorios imposibles de superar. Licencias denegadas sin explicación, normativas ambiguas, exigencias de seguridad que no se pedían a otros. En algunos casos, se menciona incluso la intervención de agencias federales. Exempleados de Silent Craft aseguran que, tras vender sus prototipos al gobierno, recibieron una orden de confidencialidad de por vida. Algunos creen que sus barcos fueron integrados en proyectos de vigilancia oceánica secreta. ¿Es paranoia? ¿O simplemente el precio de inventar algo demasiado útil? La tercera teoría es la del robo de tecnología. Muchos inventores trabajan sin la protección adecuada de sus ideas. Empresas pequeñas, con pocos recursos legales, son blanco fácil para depredadores industriales. Existen testimonios de fundadores que aseguran haber mostrado sus diseños en ferias o concursos, solo para ver versiones casi idénticas aparecer meses después bajo marcas establecidas. Algunos intentaron demandar, pero el costo de litigar contra corporaciones globales los obligó a desistir. Un caso curioso es el de Ocean Core Marine. Tras cerrar en 2012, varios de sus exempleados afirman que su diseño de propulsión híbrida fue copiado casi al milímetro por una marca europea 2 años más tarde. Nunca se probó legalmente. Pero los planos eran alarmantemente similares. Y cuando una idea cuesta millones en desarrollo, eso duele más que el cierre. También existe la teoría del aislamiento mediático. Muchos fabricantes independientes jamás lograron cobertura en medios masivos. Y cuando sus proyectos sí funcionaban, simplemente no era noticia. Las revistas del sector, a menudo influenciadas por publicidad de grandes marcas, ignoraban intencionalmente a estos pequeños disruptores. Sin prensa, sin marketing, sin atención, simplemente se desvanecían. Como si no hubieran existido. Pero hay una teoría aún más turbia, la del boicot ambiental o político. Empresas que buscaban reducir el impacto ecológico o democratizar la tecnología a menudo chocaban con intereses más grandes. Algunas recibían amenazas. Otras eran demandadas por normas técnicas imposibles de cumplir.
En ciertos foros técnicos se habla de empresas que molestaban demasiado al sistema y fueron calladas de forma sistemática. Uno de los rumores más persistentes rodea a Biomarine Ventures. Cuando presentaron su barco con recubrimiento vivo, varias industrias, desde la petroquímica hasta fabricantes de pinturas náuticas, comenzaron a presionar para que se revisara la legalidad del proyecto. Alegaban que el casco alteraba ecosistemas marinos. Pero otros expertos aseguran que el sistema era más ecológico que cualquier pintura antialgas existente. El caso fue archivado. Pero la empresa cerró meses después, sin explicación. Y si esto suena oscuro, espera escuchar la teoría más radical, la del encubrimiento tecnológico deliberado. Algunos creen que ciertas tecnologías desarrolladas por estas empresas eran tan disruptivas, tan eficaces, que podían alterar completamente el equilibrio del mercado. ¿Y qué pasa cuando inventas algo que amenaza miles de millones de dólares en contratos existentes? Alguien te compra. O te calla. No hablamos de ciencia ficción. En sectores como la energía, la movilidad o la defensa, esto ha ocurrido antes. Hay patentes congeladas, diseños archivados y empresas compradas para ser cerradas. Y el mundo náutico no está exento. Estas teorías, claro, no siempre se pueden probar. Muchas se basan en rumores, testimonios anónimos, documentos filtrados. Pero cuando ves una y otra vez el mismo patrón, innovación extrema seguida de desaparición repentina, es difícil no sospechar. Por eso, esta sección del video no busca darte respuestas definitivas. Busca algo más importante, dejarte con la duda. Porque cada vez que una de estas empresas desaparece sin motivo claro, se apaga una luz en el camino del progreso. Y quizás, si empezamos a mirar más allá de los titulares, descubramos que algunas de esas luces no se apagaron solas. Un último ejemplo que alimenta estas sospechas es el de Nimbus Project, una empresa nacida en 2005 en Oregón que desarrollaba barcos autónomos para exploración científica. A diferencia de los drones náuticos modernos, los de Nimbus eran completamente energéticamente independientes, recolectaban agua de mar, extraían hidrógeno y lo utilizaban para propulsarse. En simulaciones, sus modelos podían navegar durante años sin intervención humana. En 2010, fueron invitados a exponer en un foro tecnológico del Pentágono. Un año después, su oficina estaba vacía. Sus redes sociales desaparecieron. Y los registros fiscales indicaban disolución voluntaria. ¿Qué ocurrió? El silencio fue total. También está el caso del Triton Bolt, un barco diseñado como refugio flotante en caso de catástrofes climáticas o guerras nucleares. Blindado, autónomo, con capacidad para generar su propia electricidad y filtrar aire y agua, parecía una locura, hasta que fue probado con éxito en 2016 por su propio creador, un exingeniero de Lockheed Martin. El barco funcionó. Incluso recibió atención de medios especializados. Pero la financiación colectiva que había reunido fue cancelada por la plataforma, y 2 semanas después, el creador abandonó el proyecto alegando motivos personales. El barco nunca se produjo en masa. Algunos aseguran que fue adquirido por una empresa privada. Otros, que recibió presiones para no continuar. Estos relatos no son solo intrigantes. Son señales de un patrón que se repite. Y aunque cada caso tiene sus matices, todos dejan la misma sensación. Cuando algo es demasiado innovador, quizás, también, es demasiado incómodo. En un mundo donde el mar se convierte cada vez más en campo de batalla económico, militar y ecológico, estas desapariciones no pueden ser vistas como simples fracasos de negocios. Son advertencias de lo que ocurre cuando alguien se atreve a construir algo que no encaja con los intereses establecidos. Así que, la próxima vez que oigas sobre una empresa náutica con una idea revolucionaria, no la descartes. Puede que esté navegando contracorriente, y eso, en esta industria, tiene un precio. Durante este viaje por el olvido industrial de Estados Unidos, exploramos los restos de un pasado brillante y desconcertante a la vez. Barcos que desafiaron la física. Fabricantes que rompieron las reglas. Inventos tan adelantados que ni el mercado ni la historia supieron qué hacer con ellos. Algunos fueron héroes incomprendidos. Otros, víctimas de su propia ambición. Pero todos compartieron un mismo destino, el naufragio silencioso. Ahora que conoces estas historias, quizás puedas entender mejor el misterio. Porque no es solo que estos fabricantes desaparecieran. Es que nadie los buscó. Nadie preguntó por ellos. Y cuando un invento se pierde sin dejar rastro, es como si nunca hubiera existido. Y sin embargo, existen. Todavía hoy, en algunos puertos abandonados, garajes oxidados o almacenes náuticos, puedes encontrar los vestigios de su genio. Un casco partido con forma extraña. Una hélice que gira en sentido inverso. Un panel solar cubierto de polvo, esperando que alguien lo mire otra vez.
No son solo piezas. Son testigos. Son pruebas vivas de que hubo una época donde soñar era una profesión. Donde la innovación no pedía permiso. Pero también son advertencias. Porque cuando el sistema no sabe cómo encajar una idea nueva, no la adopta, la desecha. Y eso, en el mundo de la ingeniería, es más peligroso que el fracaso. Porque el fracaso al menos deja huellas. El olvido no. Entonces, la gran pregunta no es por qué desaparecieron estos fabricantes, sino por qué nadie los rescató. ¿Fue miedo? ¿Falta de visión? ¿Poderes que prefirieron el silencio? Tal vez fue todo eso. Tal vez fue algo peor, la indiferencia. Y aquí es donde esta historia se vuelve personal. Porque no se trata solo de barcos raros. Se trata de lo que elegimos recordar, y de lo que dejamos hundirse. Imagina que uno de estos inventores hubiera sido tu abuelo. Que esa idea loca que mostró en una feria fue ridiculizada, olvidada, aplastada por una industria que solo valora lo que ya conoce. ¿No merecería una segunda oportunidad? ¿No merecería, al menos, ser contado? Hoy, en pleno siglo XXI, vivimos rodeados de tecnología que alguna vez fue impensable, autos eléctricos, drones, inteligencia artificial. Pero muchas de esas ideas no son nuevas. Son ecos de inventos pasados, nacidos en talleres olvidados, soñados por mentes que el mercado silenció. Y lo más irónico es que seguimos repitiendo el patrón, aplaudimos a los gigantes, ignoramos a los pequeños. Celebramos el marketing, desechamos la función. Así que la próxima vez que veas un barco viejo, una marca que no reconoces, una hélice con forma extraña, detente un segundo. Pregunta. Investiga. Porque tal vez estés frente a una de esas reliquias perdidas. Y tal vez, si suficientes personas se detienen a mirar, podamos rescatar parte de esa historia. Quizás el futuro no esté en lo próximo, sino en lo que decidimos no olvidar. Y ahora te pregunto directamente, ¿cuántas ideas brillantes están desapareciendo hoy mismo porque no las reconocemos a tiempo? ¿Cuántos genios están navegando contra la corriente, sin saber si llegarán a puerto? Si este video te hizo pensar, si algo de lo que viste te conmovió, compártelo. No para mí. Para ellos. Para los nombres que se perdieron. Para que no se pierdan más. Y si te interesa seguir explorando este tipo de historias olvidadas, suscríbete al canal, deja tu like, y activa la campanita. Porque aquí no solo contamos lo que pasó, contamos lo que casi fue. Nos vemos en el próximo viaje náutico. Porque detrás de cada uno de esos barcos extraños, de cada fabricante anónimo, hay algo más profundo, la eterna lucha entre la innovación y la resistencia al cambio. La historia no se escribe solo con grandes nombres. También se construye con las ideas que nunca llegaron al puerto, con los sueños que no cabían en los moldes de la industria. ¿Y sabes qué es lo más potente de estas historias? Que aún tienen algo que decir. Muchas de las tecnologías que estos pioneros intentaron implementar, energía limpia, materiales sostenibles, propulsión alternativa, son hoy desafíos urgentes. Si hubiéramos escuchado antes, si les hubiéramos dado espacio, tal vez ahora estaríamos navegando con un mar menos contaminado, con barcos más accesibles, con opciones más inteligentes. A veces, el mayor error no es fracasar. Es ignorar. Por eso, el objetivo de este video no es solo entretener ni alimentar la nostalgia. Es recordarte algo esencial, las buenas ideas no siempre ganan. Y si no estás atento, puedes estar rodeado de ellas, sin darte cuenta. Porque el mundo no siempre celebra lo correcto. A veces, premia lo cómodo, lo familiar, lo que ya encaja. Pero si estás aquí, si llegaste hasta este punto, significa que algo en ti está dispuesto a ver más allá. Y eso es un acto de resistencia. Hoy, con la tecnología que tenemos, es más fácil que nunca compartir estas historias. Rescatarlas. Darlas a conocer. Tal vez tú seas quien encuentre una patente olvidada. O quien reconstruya uno de estos barcos. O simplemente, quien cuente la historia que nadie contó. Porque las ideas no mueren cuando fallan. Mueren cuando las dejamos de contar. Así que cuéntalas. Compártelas. Pregunta por ellas. Y sobre todo, no las olvides. Nos vemos en el próximo viaje náutico.